Donald John Trump, más conocido simplemente como Donald Trump, es un empresario neoyorquino que ejerció el cargo de presidente de los Estados Unidos de América desde 2017 hasta 2021. Desde que Donald Trump asumió su presidencia, no han dejado de publicarse informes sobre su salud mental, intentos de destitución, denuncias, redadas a su domicilio e incluso descalificaciones y humillaciones en medios de comunicación. Clinton estuvo impulsando una serie de acusaciones falsas en contra de Trump, acusaciones que han sido desestimadas por no estar fundamentadas en pruebas concretas. ¿Pero qué ha hecho Trump para merecer todas estas actuaciones? Vamos a hacer un repaso sobre las actividades realizadas bajo su mandato. En 2017, Trump anunció la retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París, relacionado con el calentamiento global. Los ambientalistas expresaron su preocupación ante el anuncio de planes para realizar grandes recortes presupuestarios en programas que investigan la energía renovable y para revertir las políticas de la era Obama, dirigidas a frenar el cambio climático y limitar la contaminación ambiental. Trump fomentó argumentos que niegan la existencia del cambio climático producido por el hombre, diciendo que el calentamiento global como concepto es un engaño. Sin embargo, Trump no es el único que opina esto. Scott Pruitt, el exadministrador de la Agencia de Protección Ambiental, no cree que las emisiones de carbono sean la principal causa del calentamiento global. Aunque admite que el planeta se está calentando, Pruitt cree que el calentamiento no es necesariamente dañino y que incluso puede ser beneficioso. Esta teoría está respaldada además por profesores del Departamento de Ciencia Atmosférica, de Ciencias de la Tierra y Ambientales, meteorólogos, entomólogos médicos, físicos, científicos de investigación, de departamentos de biogeografía, de oceanografía e incluso premios Nobel de Física. Todos ellos desmienten el cambio climático producido por el hombre y por el dióxido de carbono y están de acuerdo en que está influenciado en factores financieros y políticos. En materia migratoria, decretó un veto migratorio que suspendía la entrada al país a ciudadanos de 7 países que son mayoritariamente musulmanes durante 90 días. Estas medidas fueron tomadas en función de esa preocupación relativa a la seguridad de los estadounidenses tras aquella matanza de San Bernardino en California. En 2017, Trump ordenó la construcción de un muro en la frontera entre Estados Unidos y México para impedir la entrada de inmigrantes indocumentados procedentes de América Latina. A pesar de no haber podido finalizar el muro, la inmigración durante su gobierno se redujo en comparación a administraciones anteriores, sobre todo en 2019, periodo en el que se detuvo el doble de inmigrantes ilegales en la frontera sur. A este respecto, aunque ser una persona migrante no documentada no es un delito en todos los países, sí se considera una falta administrativa, no estando relacionada necesariamente al racismo. Aún así, Trump tiene un historial de comentarios racialmente polémicos y sus discursos generan controversia. Por ejemplo, cuando calificó a inmigrantes mexicanos ilegales como corruptos, delincuentes y violadores. Estas declaraciones causaron el enojo de parte de la comunidad latina de Estados Unidos y que varias empresas como NBC, Macy's y Univision cortaran relaciones comerciales con Trump. Sin embargo, cabe destacar que no todos los latinos opinan esto, ya que muchos manifestaron su apoyo a Trump, como el caso de la agrupación Latinos for Trump, estando 1/3 del voto latino destinado al Partido Republicano. De hecho, después del voto blanco, este grupo fue el segundo que más apoyó al magnate en 2016, número que aumentó en 2020. Además de esto, ambos países logran reemplazar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte por el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, logrando tener una relación cordial con el sucesor de Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador, y tuvieron un pacto de silencio sobre el muro fronterizo. Asimismo, en 2022, la primera inmigrante mexicana nacionalizada como estadounidense que fue electa para la Cámara de Representantes, Mayra Flores, se declaró pro-Trump y apoyó sus políticas migratorias. Por otro lado, durante su mandato, el desempleo entre diferentes etnias fue el más bajo de toda la historia estadounidense, alcanzando el desempleo en afroamericanos e hispanos un mínimo histórico en 2019. Do you have something against immigrants? I love immigrants. I love immigrants. This country is based on immigrants. Our country is based on immigrants. And
without it. And in fact, I'll tell you, I want people to come in. I have brought so much industry into the country. We have 17 car plants under construction. We have Foxconn coming in to Wisconsin. We have all these massive companies. You know, we're doing incredibly well. 3.5% unemployment. By the way, lowest Hispanic unemployment rate in the history of our country, lowest Asian, lowest African American also. But we have the lowest Hispanic unemployment rate in the history of our country. Hispanics today have the average net wealth, the wealthiest they've ever been under Trump, not under Obama, because under Obama they were going the wrong way. Su reacción ante el COVID-19 fue ampliamente criticada. Se le acusó de haber minimizado la gravedad de la amenaza, así como de dar recomendaciones contrarias a las de las organizaciones médicas. Para minimizar el daño económico de la población durante la pandemia, Trump propuso la ley CARES, Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por Coronavirus, un paquete de estímulo económico de 2,1 billones de dólares que incluía 454.000 millones en préstamos a corporaciones, 349.000 millones en préstamos a pequeños negocios, 301.000 millones de dólares en cheques de estímulo individuales, entre otras ayudas. La ley CARES es el mayor paquete de estímulo económico de la historia de Estados Unidos. Según el modelo Penn Wharton, la ley CARES evitó un colapso económico mayor y contribuyó a crear 1,5 millones de empleos nuevos para finales de 2020. Durante este periodo se mostró contrario al confinamiento y al uso obligatorio de las mascarillas, y aunque muchos criticaron esta postura, varios estudios muestran resultados inconsistentes sobre el uso de mascarillas para prevenir la transmisión del coronavirus. De acuerdo con los resultados de estos estudios, los investigadores concluyeron que las máscaras quirúrgicas o de tela de algodón no previenen la programación del virus SARS-CoV-2, y con respecto al confinamiento, doctores llamaron a los gobiernos a dejar de utilizar el confinamiento como principal herramienta frente a la pandemia, así como el Nobel de Química en 2013, Michael Levitt, aseguró que el daño ocasionado por el confinamiento fue mucho mayor que cualquier daño del COVID que se haya evitado. Por otro lado, aunque Trump ha dejado entrever los riesgos que conlleva la vacunación, ha recomendado su uso a seguidores, al mismo tiempo defendiendo la voluntariedad de esta y oponiéndose a los pasaportes de vacunación, ya que su obligatoriedad es considerada por muchos como una vulneración de los derechos fundamentales. La guerra comercial entre China y Estados Unidos se inició en 2018, consistente en la imposición de aranceles de 50.000 millones de dólares a los productos chinos, argumentando un historial de prácticas desleales de comercio y el robo de propiedad intelectual. En represalia, el gobierno chino impuso aranceles a más de 128 productos estadounidenses. Esto generó pérdidas de 3 millones de dólares mensuales por la caída de las importaciones. Sin embargo, muchos damnificados comprenden la actuación de Trump, entendiendo que lo que buscó fue bloquear el ascenso tecnológico del gigante asiático, ejerciendo una presión sobre este que le dificultase desplazar a Estados Unidos, dado el papel que está jugando China en esta reconfiguración del orden mundial. El sentido que la guerra comercial con China tenía fue no permitir que se convirtiera en una amenaza mayor. China tiene disputas territoriales con 17 países. Muchos la rechazan por su tendencia expansionista. Por ello, el interés de reducir lazos comerciales con esta, para eliminar la dependencia con China y recuperar las cadenas de suministro. Para minimizar el daño ocasionado a causa de esta guerra comercial, Trump subvencionó con un paquete de ayudas de 16 billones de dólares a los granjeros afectados. Durante su campaña y como presidente, Trump dijo en repetidas ocasiones que deseaba una buena relación con Rusia, elogiando al presidente ruso Vladimir Putin como un líder fuerte y pidió mejores relaciones con Moscú. En 2019, Putin y Trump se comprometieron a mejorar las relaciones de ambos países y la relación personal entre ambos mandatarios fue buena. De hecho, muchos opinan que si Trump hubiera seguido en el poder, la guerra contra Ucrania no se hubiera producido. Putin's a killer. A lot of killers. We got a lot of killers. Why, you think our country's so innocent? You think our country's so innocent? I don't know of any government leaders that are killers in America. Well, take a look at what we've done too.
We made a lot of mistakes. I've been against the war in Iraq from the beginning. Yeah, mistakes are different We made than... a lot of mistakes, okay, but a lot of people were killed. So a lot of killers around, believe me. Durante las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2016, los medios de comunicación de Israel manifestaron su preocupación de que Trump resultara vencedor. La prensa israelí lo describió como el peor candidato de la historia, antidemocrático, racista, misógino y xenófobo. Los periódicos describieron su triunfo como una victoria del antisemitismo. Pensaban que Trump alimentaba el odio exacerbado, que era un racista, un soberbio, un presumido y un acosador de mujeres. Sin embargo, Trump ha declarado ser un gran admirador de Israel. Fue el primer presidente de Estados Unidos en visitar el Muro de los Lamentos en Jerusalén. En 2017, la administración Trump reconoció oficialmente a Jerusalén como la capital de Israel. En 2020 se revela el plan de paz de Trump que buscó una reconciliación entre Palestina e Israel. Y durante el segundo semestre de 2020, Trump logró que 4 países normalizaran sus relaciones diplomáticas con esta. En 2020 se logra firmar el acuerdo de Doha con los talibanes, con lo cual el presidente Trump buscó poner fin a la guerra de Afganistán. La administración de Trump completó su reducción de fuerzas a 2.500 soldados en enero de 2021, lo que fue el número más bajo de soldados estadounidenses desde 2001. Durante el gobierno de Donald Trump, Japón y Estados Unidos gozaron de una especial cercanía y ambos líderes formaron una estrecha amistad. De hecho, el líder japonés promovió la candidatura de Trump para el Premio Nobel de la Paz. El primer presidente negro, Barack Obama, recibió el Nobel de la Paz en 2009, aún pasando todo su mandato en guerra, habiendo lanzado más de 26.000 bombas en 7 países, solo en 2016, principalmente en Siria e Irak. Legitimó los ataques con drones a zonas de corporación civil fuera de toda cobertura legal. Cierto es que durante el mandato de Trump se realizaron ataques bélicos y bombardeos a Siria e Irak. Pero también es cierto que fue el primer presidente desde los años 80 que terminó su mandato sin iniciar una nueva guerra. Asimismo, calmó tensiones con Corea del Norte, por lo cual dicho país paralizó su programa nuclear. En materia económica, Trump firmó la Ley de Recortes y Empleos Fiscales de 2017, que redujo la tasa del impuesto corporativo al 21%, redujo los niveles de impuestos personales y aumentó el crédito tributario por número de hijos. Trump eliminó el impuesto por beneficios conseguidos fuera del país, permitiendo aumentar los beneficios corporativos y, por tanto, la fortaleza de las empresas norteamericanas, su competitividad y su valor en bolsa, llegando a un récord nunca antes visto. Limitó también las regulaciones federales, haciendo la vida más fácil a las empresas. Durante los 2 primeros años de su mandato, creó 7 millones de empleos. 3 millones de personas salieron de la pobreza. Reconstruyó ciudades que estaban olvidadas en el interior del país. Los precios del gas bajaron a mínimos históricos y su país se convirtió en un exportador neto de energía por primera vez en 70 años, además de otorgar 2,7 billones de dólares en ayudas tras la pandemia. Es cierto que durante la gestión de la pandemia, Estados Unidos sufrió la mayor tasa de desempleo desde la Gran Depresión de los años 30. Sin embargo, los 2 años antes de la pandemia se registró la menor tasa de desempleo en 50 años. No fue nada milagroso, pero sí supuso una mejoría. Desde que llegó a la Casa Blanca empezaron todo tipo de triquiñuelas para echarle. Manifestaciones, presiones al colegio electoral para que eligieran a otro, mala prensa sobre él, llegando a calificarlo como un farsante, un egocéntrico, un reaccionario retrógrado, misógino, racista, xenófobo, homófobo, machista, sexista, pedófilo e incestuoso. Le abrieron 2 juicios políticos en su contra, pretendiendo destituirlo de por vida, llegando incluso a ver mal que volcara una cajita de pienso a unas carpas. Durante la temporada de primarias, algunas manifestaciones estuvieron acompañadas de violencia, incluidos los ataques contra partidarios de Trump, tanto dentro como fuera de los mítines. La victoria electoral de Trump desató protestas en todo Estados Unidos.
El primer proceso de destitución de Donald Trump se inició a raíz de que un informante denunciara ante el Congreso de los Estados Unidos que el presidente, junto a otros altos funcionarios de su gobierno, había presionado a líderes de Ucrania para que investigaran a Joe Biden y a su hijo Hunter Biden en relación con unas actividades empresariales de este último. El hijo del candidato demócrata estadounidense Joe Biden, al parecer obtuvo grandes ganancias financieras de una empresa china con negocios no definidos. Tenía vínculos con el ejército y el servicio de inteligencia de China. Le pagaban dinero por asesoramiento respecto a la ley estadounidense, accediendo a trabajar de abogado representando a un subordinado del CEFC, Patrick Ho, en un juicio de corrupción, quien fue sentenciado por sobornar a funcionarios africanos para acceder a negocios petroleros locales. Hay mucha más información no expuesta. Piensan que la verdadera corrupción financiera tiene que ver con el Partido Comunista Chino y que los documentos plantearían problemas de seguridad nacional. Aquellos usuarios de Twitter que compartieron la historia denunciando esta corrupción de la familia Biden fueron bloqueados, encubriendo entonces estas actividades, ya que esa información provocaría interferencias electorales. Después de que Trump solicitase a Ucrania que investigara a su rival político Joe Biden, la Cámara de Representantes lo acusó en 2019 por abuso de poder y obstrucción al Congreso. Finalmente, el Senado absolvió a Trump de ambos cargos en 2020. En 2017, las agencias de inteligencia estadounidenses, la CIA, el FBI y la NSA, declararon conjuntamente que el gobierno ruso interfirió en las elecciones presidenciales de 2016 para favorecer la elección de Trump. Trump negó repetidas veces las acusaciones. El Departamento de Justicia mandó investigar los vínculos entre la campaña de Trump y el gobierno ruso en su interferencia electoral. Estas supuestas conexiones con Rusia han sido escrutadas intensamente por los medios. El informe de Mueller duró 2 años y no encontró nada, concluyendo que la campaña del presidente de Estados Unidos no conspiró con Moscú en las elecciones de 2016. A finales de 2017 fue acusado de acoso y de contacto físico no deseado por un total de 19 mujeres. Estas acusaciones han dado lugar a 3 casos que llegaron a instancias judiciales. Su entonces esposa Ivana presentó una demanda por violación durante su litigio de divorcio de 1989, pero luego se retractó de ese reclamo. La empresaria Jill Hart demandó a Trump en 1997 por acoso sexual no violento, pero finalmente la retiró. El resto de acusaciones surgieron después de estas 2 que se hicieron públicas. Se grabó a Trump alardeando de que una celebridad como él podía hacer cualquier cosa con las mujeres y que las agarraba, grab 'em by the pussy en inglés. Posteriormente, Trump caracterizó los comentarios como conversaciones de vestuario y negó en realidad comportarse así con las mujeres, y también se disculpó por el lenguaje crudo que usó. La periodista Jean Carroll lo acusó de haber cometido abuso sexual contra ella en 1995, lo cual fue desestimado finalmente por los tribunales. Otro tipo de acusación fue hecha por varias ex concursantes de Miss Estados Unidos, quienes acusaron a Trump de ingresar a los camerinos de las participantes, mientras que las concursantes se encontraban en varias etapas de desvestirse. Sin embargo, a lo largo de su vida, Trump ha declarado que una buena mujer es mejor que 10 buenos hombres. Ha encomendado responsabilidades a varias mujeres de su compañía cuando demostraban méritos. Varias mujeres que han desempeñado puestos de poder dentro de la organización Trump dijeron que jamás han visto que trate a las mujeres como objetos o irrespetuosamente. Declaran que se hacen caracterizaciones falsas de él. De hecho, las personas más importantes de su compañía eran mujeres. Varias de ellas expresaron su gratitud por las oportunidades que Trump les había dado. Una de ellas trabajó para él durante 15 años. De hecho, era algo sorprendente que una empresa contratara a una mujer como directora de construcción. Pero lo cierto es que las mujeres fueron la columna vertebral cuando construyó su imperio. Según Jill Martin, vicepresidenta y asesora auxiliar de la compañía Trump, había llegado a apoyar con entusiasmo la decisión de algunas trabajadoras de tener hijos, aunque eso significara trabajar desde casa y reducir los viajes de negocios. Trump le permitió sobresalir en su trabajo y a la vez dedicar tiempo a su familia. A su primera esposa le encomendó importantes responsabilidades en su grupo de empresas. Asimismo, tiene muy en cuenta las opiniones de su actual mujer, Melania. Consultando con ella,
las decisiones importantes, según ella misma declara. Durante el conteo de las elecciones de 2020, a diferencia de la elección anterior, el voto por correo fue masificado debido a la pandemia COVID-19. Durante un debate de la campaña, Trump llamó a sus seguidores a votar en persona y se mostró en contra del voto por correo. Días después, mientras el conteo de votos por correo proseguía, los estados de Michigan, Wisconsin, Pensilvania y Georgia pasaron a favorecer a Biden. Nevada demoró en presentar los resultados, los cuales también fueron favorables al demócrata. Trump perdió las elecciones de 2020 con 7 millones de votos menos que su rival Joe Biden. Sin embargo, Trump se negó a admitir su derrota, afirmando que el demócrata había ganado gracias a un fraude electoral, presionando a funcionarios del gobierno, planteando docenas de impugnaciones legales infructuosas y obstruyendo la transición presidencial. Durante casi 3 meses, Trump buscó repetidamente ayuda para revertir las elecciones considerándolas como ilegítimas y presionando personalmente a varios funcionarios republicanos locales y estatales, al Departamento de Justicia y al vicepresidente, instando a realizar diversas acciones de recálculo. Durante el recuento de votos electorales, Trump instó a sus seguidores a marchar hacia el Capitolio, el cual luego asaltaron. El asalto al Capitolio de los Estados Unidos se produjo el 6 de enero de 2021, cuando partidarios del entonces presidente saliente de los Estados Unidos irrumpieron en la sede del Congreso, violando la seguridad y ocupando partes del edificio durante varias horas, lo que obligó a evacuar el Congreso temporalmente y resultó en la muerte de 5 personas. Trump finalmente se vio obligado a retirar su apoyo a los asaltantes. El mismo día hizo un llamado a que sus seguidores se fueran en paz, empatizando con su enojo por unas elecciones fraudulentas. Trump fue acusado por segunda vez por la Cámara de Representantes por incitación a la insurrección. Es el único presidente de Estados Unidos u otro funcionario federal que ha sido acusado 2 veces. El artículo de Juicio Político abordó los intentos de Trump de anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, incluidas sus afirmaciones de fraude electoral, y afirmó que Trump incitó al asalto al Capitolio mientras el Congreso se convocó para contar los votos electorales y así certificar a Joe Biden como presidente electo definitivamente. Twitter decidió suspender permanentemente a Trump de su plataforma el 8 de enero de 2021, decisión que causó polémica. Aún así, después de todo lo sucedido, el 85% de Estados Unidos sigue creyendo en él. Actualmente, el Comité Legislativo que investiga el asalto al Capitolio ha recomendado al Departamento de Justicia que se impute al expresidente Donald Trump. Lo que buscan es prohibir que Donald Trump ocupe un cargo público en el futuro. Básicamente quieren quitárselo de en medio. Entró en la política como el gran millonario, pero una vez dentro se dio cuenta de lo que peligraba la seguridad del 99% de los estadounidenses y del mundo, llegando a convertirse en el salvador de los seguidores de Q, los Anon. Los pertenecientes a QAnon, un grupo nacido en 2017 en un recóndito foro de internet, 4chan, a través de los mensajes de su profeta Q, consideran a Trump como aquel que libra una batalla contra los globalistas, considerados como un cabal satánico caníbal formado por las élites de la política y la cultura estadounidenses, dirigidas por Clinton, Obama, Soros y por todos aquellos que mueven los hilos del mundo, aquellos que han manipulado la pandemia del COVID y llevan décadas protegiendo a artistas de Hollywood, y al Partido Demócrata, quienes también trafican sexualmente con menores, practican rituales satánicos y en su tiempo libre se dedican a abusar de niños y embriagarse bebiendo su sangre. Para los que no sepáis qué es QAnon, decir que está relacionado con más de 800 grupos en Facebook, 100 páginas, más de 1.500 anuncios, más de 10.000 cuentas en Instagram y más de 170.000 cuentas de Twitter, de las cuales se han borrado más de 7.000 y se han bloqueado 300 en Facebook e Instagram, además de prohibir que se haga apología de sus teorías. Estas teorías se fundamentan en tener a un insider dentro del gobierno, un tal Q, quien tiene acceso a documentos de inteligencia clasificados y pretende dar un contragolpe a las élites globalistas compartiendo toda su información. Este grupo ha llegado a ser considerado como una amenaza terrorista que ha cruzado las fronteras de América y se ha extendido a Europa.
Y aunque el foco está en Alemania, en Reino Unido, Francia e Italia se cuentan por decenas de miles. Al margen de todo esto, lo que sí que es verdad es que los partidarios de la globalización no contaban con Trump. El globalismo es el debilitamiento de las soberanías nacionales y la homogeneización de la fiscalidad bancaria. Los globalistas son totalitarios, que pretenden que sea un grupo reducido de personas las que decidan el funcionamiento de todo el planeta. La globalización la venden como un activo para los ciudadanos, como un derecho, algo que le falta a nuestra vida para mejorar en todos los aspectos. Trump actuó como dique de contención de la globalización mundial en varios ámbitos. Y esto no gustó mucho porque entorpeció todos sus planes. Trump canceló el proyecto de Bill Gates conocido como ID 2020, que proponía la identificación digital de prácticamente todas las personas del planeta, por el que se inserta un microchip en el cuerpo humano que contendría toda la información digital de cada ciudadano. Este proyecto involucra a la ONU, a la OMS, a los gobiernos internacionales y a sus miembros fundadores que son Microsoft, Gavi y la familia Rockefeller. Decretó que las vacunas sean voluntarias y no obligatorias. Cortó los fondos a la OMS y quiso una investigación exhaustiva sobre sus operaciones. En 2020, Trump retiró a Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud. Canceló la propuesta de ley HR 6666 o Ley Trace, la cual da al gobierno la total autoridad para entrar a los hogares si sospecha que tienes una enfermedad infecciosa. Abrió una plataforma de informes para que la población pudiera denunciar la censura que le aplicaran en las redes sociales. En poco tiempo se saturó de denuncias y esto le permitió tener la evidencia que necesitaba para tomar acciones en contra de la censura. Trump considera que Estados Unidos debería mirar hacia adentro, detener la construcción de naciones y reorientar sus recursos hacia sus propias necesidades domésticas. Por todo ello, los globalistas se alertaron y Trump ahora está bajo el punto de mira de la élite global, quien ya le ha declarado la guerra. Simplemente tras insinuar su posible postulación para las elecciones de 2024, el FBI sitió su casa en Florida bajo órdenes de los demócratas, confiscó documentos sin dejar que nadie supervisara la inspección, buscaban registros presidenciales alegando que se trataba de un asunto de seguridad nacional que no podían revelar. Según parece, el FBI quería encontrar material de alto secreto y que Trump era sospechoso de habérselos llevado. Arrancaron la cerradura de su casa y se llevaron documentos confidenciales, incluidos entre abogado y cliente, que supuestamente gozan de privilegio de privacidad. A pesar de que se trataba de un acto de persecución a la oposición usando el poder político, Trump fue muy hospitalario y amable con los policías. Era la primera vez que se había llegado al punto de utilizar las fuerzas del orden para irrumpir en la casa de un expresidente estadounidense. Según el abogado de Trump, todos los documentos que trasladó a Mar-a-Lago fueron desclasificados por él, por lo que ya no eran de alto secreto. El propio Obama aprobó una ley por la que el presidente en funciones tuviese la autoridad desclasificadora de todos los documentos, estando exento del proceso formal de desclasificación, por lo que no tenían hechos para justificar ninguna actividad delictiva contra Donald Trump. No había nada incriminatorio. Sin duda, Trump es uno de los presidentes más controvertidos de todos los tiempos. Trump es un sujeto pintoresco, no perteneciente al establishment político, y eso hay a quienes les gusta y a quienes no.